Todos los que hoy forman parte del Club 100K un día soñaron como tú aumentar su facturación. Si lo que quieres es crecer, no te pierdas este podcast Objetivo 100K. Esto puede marcar un antes y un después en tu negocio. Bueno, pues hoy estamos con Juan Antonio Ramírez de Hostelbar. Muy buena, Juan Antonio, ¿cómo estás? Pues gracias, muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento de estar aquí. Lo primero, muchas gracias por venir, porque ¿de dónde vienes tú? Vengo de Tarragona. Bueno, realmente es un pueblo de Tarragona, es Vilaseca. Tenemos la empresa en La Canonja, pero bueno, muy cerquita de Port Aventura. Qué bueno, pues gracias por venir, porque bueno, pues tú vienes de Tarragona, casi todos los que venís de bastante lejos y al final pues es un esfuerzo, así que muchas gracias. Aquí están los clientes fieles, de verdad, porque al final es un trayecto, un camino y muchísimas gracias por estar aquí para compartir con nosotros un ratito. Es un honor y os agradezco la invitación y espero poder aportar algo a esta charla. Seguro que sí. Bueno, Juan Antonio, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, hay que tirar mucho tiempo atrás, ¿vale? A ver, yo soy Juan Antonio Ramírez, vengo de Tarragona y soy CEO y fundador de Ramifred, de Hostelbar, de Enfría y de Iberbar, ¿vale? Llevo 33 años en el mundo, subido en la montaña rusa de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Pues con 19 años tomé la decisión de emprender, de montar una empresa. Hay una historia previa a por qué decido emprender y bueno, si quieres te pongo un poco en antecedentes, claro que ¿no? Sí. Realmente yo desde muy pequeñito siempre me había gustado el oficio de mi padre, ¿no? Mi padre era frigorista, trabajaba en una empresa de frío industrial, reparaciones industriales para cámaras, supermercados y este tipo de instalaciones. Yo desde los 12, 13 años, pues la verdad es que me gustaba ir con él. Él trabajaba en una empresa, asalariado, una familia normal, trabajadora, y él tenía pues su trabajo y mi madre su trabajo, ¿no? Y yo empecé a ir con él pues los veranos porque me gustaba. Y en aquella época pues no es como ahora que pues los niños ibas con tu padre, ibas de ayudante y la verdad es que me lo pasaba muy bien y aprendía, ¿no? Y yo siempre decía que quería ser como mi padre, que quería ser frigorista, que quería trabajar. Y él siempre me decía, sí, pero tienes que estudiar, tienes que formarte. Y bueno, yo con los años al final pues decido formarme, empiezo a hacer mi formación y él en la empresa en la que está, cuando yo estoy acabando los estudios, estamos en la crisis del año 92. Después del año 92 ya hay una crisis, después de las Olimpiadas de Barcelona, y en la empresa en la que él está empiezan a no cobrar, están varios meses sin cobrar. Yo en aquel momento estaba en la fase final de mis estudios, estaba primeros de enero, febrero del 93, en junio acababa y un día llego a casa y le digo, oye, yo en 5 meses acabo. Tú donde estás no cobras, ¿no? Yo creo que podríamos intentarlo. Yo me veo capaz, yo me siento con energía para hacerlo. Quizá en aquel momento es la locura de la juventud, ¿no? De las ganas y ese impulso de hacerlo. Y convencí a mi padre. Entonces lo que hicimos fue que emprendimos de una manera conjunta. Él puso un poco la experiencia de todos sus años y yo puse pues la formación inicial y esa inquietud y esas ganas, ¿no? Entonces, cuando en algunos momentos a veces tiro para atrás y miro y pienso, con 19 años muchísima gente pues todavía no está maduro, no está pendiente de este tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella época llevaba muy poquito tiempo con la que a día de hoy todavía sigue siendo mi esposa, era mi novia, y cuando tomamos aquella decisión, yo había momentos que le decía algunas noches, ¿no? No sé si he tomado la decisión correcta o la decisión adecuada, ¿no? Pero con los años he aprendido que no era un tema de decisión, sino que era un tema de convicción. Porque al final, esa convicción y esas ganas es lo que me ha llevado en 33 años a haber pasado por muchísimas aventuras, experiencias. Yo he estado hasta arriba, me he arruinado, me he arruinado dentro de estos 33 años. Tuvimos un proceso preconcursal, lo levantamos. Entonces es una experiencia muy dilatada en el tiempo, con muchas vivencias y bueno, y la llegada a Level Up pues ha sido también un antes y un después a pesar de todos esos años de experiencia, ¿no? Ay, Juan Antonio, qué historia más bonita esto de que me comentas de que empezaste con tu padre en un momento en el que él también estaba mal, tú estabas en un comienzo. Sí. Me parece, ese tipo de historias me parecen apasionantes porque al final cuando dos personas se unen y con ese bagaje, ¿no? Que venís vosotros de cuando eras pequeño, que le acompañabas y en ese momento, ¿no? Cuando tu padre, se imaginó cuando tu padre vio que su hijo pequeño, el que le había acompañado, se hacía hombre, ¿no? O empezaba a hacerse hombre y con esas ganas, ese ímpetu le decía, papá, un negocio, ¿no? ¿Por qué decidiste montar este negocio?
Pues la verdad es que es algo que me salió de manera natural. Después con los años yo he ido aprendiendo, he ido viendo que el emprender es algo que te tiene que gustar, ¿no? Luego una vez emprendes hay muchas maneras de crecer y poder llevar a cabo lo que tú quieres hacer, ¿no? Pero sí que tienes que tener ese pequeño gusanillo que te dice voy a hacer algo, ¿no? También creo que forma parte de que con los años, durante muchísimas otras veces, me he encontrado que de una situación complicada, de una situación en la que la sociedad estamos como muy acostumbrados, ¿no?, a tener unas ideas muy vinculantes, muy concebidas a que cuando hay un error o sucede algo, todo tiene que ser malo. Yo con los años aprendí con 19 años a que podías sacar algo positivo, ¿no? Entonces yo en aquel momento pensé, bueno, tú no estás cobrando, yo me iba a trabajar ahora a otra empresa, no tenemos nada que perder, o sea, quizás una oportunidad, vamos a aprovechar la situación que seguramente la vida no nos la hubiese puesto si no hubiésemos tenido este inconveniente, y de esa parte vamos a sacar un aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que estamos en un momento en la que, pero no es culpa de nuestros padres ni del modelo, es quizá el modelo educativo, la sociedad, desde muy pequeños nos enseñan o nos inculcan unas maneras de pensar muy concebidas y muy cerradas, ¿no? Y entonces, como que si fracasas estás marcado, como que si algo no sale bien no está bien visto. Y entonces yo creo que las oportunidades están cuando se fracasa y te levantas, ¿no? A veces es una frase que me gusta decir, ¿no? No siempre gana el que es mejor o tiene más conocimiento, sino el que no se rinde cuando hay que estar ahí, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que me ha acompañado durante toda la vida, y eso es lo que me llevó a emprender en ese momento y luego a superar muchas otras decisiones en la vida. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión: asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. Claro, porque encima nos has comentado que te llegaste a arruinar y has podido remontar. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, en los 30, por resumirlo, ¿no?, en los 30 años de empresariales o 33, yo marcaría como tres ciclos de 3 décadas, ¿no? Los primeros 10, los segundos 10 y los terceros 10, ¿no? Los primeros 10 es ese momento en el que yo empiezo a emprender con mi padre. Los primeros años, yo siempre lo he dicho, ¿no?, éramos como una banda. O sea, cuando hablo de la banda es que estábamos totalmente desorganizados, no sabíamos realmente lo que era nada. Aparte vivíamos en un momento que, claro, que yo recuerdo perfectamente que negociaba la publicidad de mi empresa, eran las páginas amarillas. O sea, en aquel momento un recuadro de 20 por 10 eran 30.000 pesetas, y si el recuadro era de 30 por 20, pues eran 70.000 y eras una empresa más potente. Entonces, por ejemplo, desde la imagen de tu empresa venía dada por unas páginas, era un bloque de páginas realmente amarillas donde iban los números de teléfono de la gente. Entonces tú para publicitarte tenías que pasar por ahí, ¿no? Entonces, de inicio las empresas, pues bueno, partíamos de esas deficiencias que existían, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo ha ido evolucionando de una manera que a día de hoy, pues con el mismo importe, puedes tener una página web y anunciarte pues para todo el mundo, ¿no? Entonces, esos cambios tan grandes, el saberte adaptar a ellos, son quizás los que te hacen poder evolucionar en el tiempo, ¿no? Totalmente. Y me decías que ha habido como 3 procesos, ¿no? Sí, La primera era la banda. Sí, bueno, a veces empiezo a hablar y se me van los procesos. Entonces, el primer proceso de alguna manera fue este, en el que empezábamos, éramos un poco una banda desorganizada y todo era trabajar y trabajar, ¿no? Aparte con el concepto aquel que había antiguamente, cuando empezabas, de que cuantas más horas echabas, eras más productivo, ¿no? Y ese era un concepto que pues con la caja de herramientas es como se ganaba dinero, ¿no? Entonces, bueno, es una época dura y complicada en la que iniciamos el proyecto y trabajábamos así, ¿no? Pero ya a los 3-4 años yo siempre he sido un adicto a la formación. O sea, no he dejado de formarme, sigo formándome, y la prueba es que Level Up es un paso más, ¿no? Entonces, desde que empecé a emprender, yo no he dejado de formarme. A día de hoy estoy haciendo 3 formaciones, ¿no? Entonces es algo que siempre me ha gustado. Ya en aquel momento ya me di cuenta que para poder seguir evolucionando y creciendo, yo no tenía los conocimientos suficientes para poder dar pasos, ¿no? Y poder levantar un edificio
sólido y poder construir un negocio, ¿no? Y ya decidí hacer lo que en aquella época era una consultoría. Busqué una empresa externa, nos hicieron una auditoría y a partir de ahí pues nos empezaron a organizar como empresa, ¿no? Entonces esos primeros 10 años sirvieron para empezar a sentar las bases de cómo hacer una empresa, ¿no? También en esos primeros 10 años mi padre por motivos de salud tuvo que jubilarse. O sea, él tuvo una primera etapa, se jubiló y a partir de ahí pues sí me quedo en una segunda etapa donde ya entra mi mujer, la que era mi novia, que también entra a formar parte de la empresa. A día de hoy sigue la empresa, ¿no? Quizá hoy también tendría que estar ella aquí porque forma parte de ese éxito, pero al final los éxitos son compartidos, ¿no? Si no tienes equipo y no tienes personas que te ayuden y te motiven, es muy difícil el emprender y el vivir en ese mundo, ¿no? Entonces, en esa primera etapa lo que hicimos fue crear algo para poder funcionar, ¿no? Entonces hay una segunda etapa que es de los años 2000 al 2010, donde con esa formación que tenemos, con esas ganas y ilusión, nosotros crecemos y tenemos una gran empresa. Tenemos una empresa muy grande, quizá no lo he dicho, nos dedicamos a hacer instalaciones de frío industrial y servicios técnicos pues, para supermercados, para hospitales. Y ahí lo que hacemos es crecer mucho. Crecemos de una manera exponencial, en trabajadores, en facturación. Y tenemos una empresa pues, que crece y la situación nos lleva a que entramos en la crisis del 2007, 2008, 2009, ¿no? Inicialmente es una crisis que a nosotros no nos tenía por qué afectar muy de lleno, pero claro, trabajamos con empresas de construcción, la alimentación años después se va resintiendo porque hay menos consumo y acabamos pues con cerca de 1 millón de euros de clientes que nos dejan de pagar, ¿no? Entonces, claro, es una situación, pues una empresa que facturaba 4, si te quitan prácticamente 1 en 12, 16 meses, pues realmente es un golpe duro, ¿no? Y en ese momento es cuando aparece otra decisión, ¿no? Y es la de decir, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, como hace mucha gente, y a partir de ahora pues nunca más puedo volver a tener una tarjeta Visa a mi nombre o un préstamo, o darle a mis hijos la ayuda para comprarse un coche. Voy a ser una persona pues que voy a tener que estar prácticamente escondida y salir corriendo, o hacer lo que hicimos, ¿no? Que era decir, creemos en nuestro proyecto, esto ha sido un problema ajeno a nosotros y al final lo vamos a levantar. Cuando digo ajeno a nosotros, luego quiero entrar en un detalle de que al final todo lo que pasa en la empresa es responsabilidad nuestra, porque estamos muy acostumbrados a culpar Me encanta ese apunte porque además es muy levelado. Y al entorno, y luego si quieres entramos en ese detalle porque al final, si se llega a la situación a la que se llega, al final el único responsable es el responsable de la empresa y el que toma las decisiones, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y entonces ahí tomamos la decisión de afrontar ese preconcurso, ¿no? Y somos dos de cada 100 empresas salen y nosotros somos los que pudimos salir. Pero también creo que salimos porque cuando tú en este país caes de esa manera, tienes un problema económico, no te ayuda a nadie. O sea, no te ayuda el Estado, no te ayudan los bancos, no te suelen ayudar a veces los clientes ni los proveedores. Entonces, cuando es la tormenta perfecta para que si tú tienes un problema, seas la persona o la empresa marcada y todo se te gira, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos no la suerte, sino creo que el trabajo bien hecho de muchos años, de haber trabajado muy bien la parte humana, con los clientes, con los proveedores, con los trabajadores, ¿no? Entonces esas 3 patas las conseguimos trabajar y negociar. La parte financiera, que es la importante, que es la de los bancos, lo que hicimos fue negociarla, ¿no? Al final lo que hicimos es, pones tu patrimonio, te vas a 10 años para recuperar todo eso, tú hablas con tus trabajadores, les dices que vamos a salir, pues necesitas ayuda de ellos, te juntas con tus proveedores de confianza, les miras a la cara y les dices, necesito que me ayudes, siempre he cumplido contigo, y te juntas con los clientes y les dices, tengo que hacerte una instalación de 300.000 euros, normalmente cuando acababa me la pagabas, necesito que me avances el dinero. Entonces la suma de toda esa gente que en aquel momento nos devolvió el bien hacer de muchísimos años, a nosotros nos salvó. Entonces no nos ayudó el Estado, no nos ayudaron los bancos, nos ayudó el entorno, que muchas veces eso me enseñó que cuando tú vas por la vida y intentas hacer las cosas bien, hay veces que eso se te devuelve, ¿no? Y es un claro ejemplo de que aprendí de que al final las empresas hay que tratarlas de una manera especial. O sea, los negocios están ahí, existen, forman parte de tu vida, no tienen por qué ser solo tu vida, o hay vida paralela, pero sí que hay que darles a las empresas vida propia e identidad. A veces se miran como algo muy frío.
y hay que mirarlo así porque son números, pero también es importante que se le dé valor a lo que es la empresa, a lo que es la marca, a lo que es lo que tú representas. Y eso cuando hay un problema, en este caso yo soy una persona, somos afortunados y nos devolvieron esa posibilidad de salir adelante, ¿no? Y eso pasó en el año 2014. Han pasado 10 años de eso y de alguna manera y viene la tercera etapa. Hemos hablado de los primeros 10, los segundos del 10 al 20, o sea, del 20 estamos como del 10 al 20 crecemos, en el 20 tenemos este problema. Y hemos estado 10 años prácticamente pues para volver a coger aire, ¿no? Cuando te pasa algo así es un golpe muy duro, es un golpe económico, es un golpe psicológico, es un golpe social, es un golpe que te deja tocado y sin fuerzas, ¿no? Durante un tiempo estás lamiéndote las heridas y sobreviviendo, ¿no? Nosotros pasamos de una estructura muy grande a reducir, a facturar menos, a controlar y salir de ese agujero, ¿no? Pero hace 2 años, mi mujer un día en redes sociales, en Instagram, ve una publicación de que a Tarragona van a dar una charla de algo que se ponía Level Up, que es para empresarios y tal. Y yo estaba todavía dolido y tocado por todo. Yo decía, es que yo no tengo ganas. Estábamos en una situación como muy de bajón. Eso se nota, ¿no? Cuando tú estás de bajón, tu empresa está de bajón, tus trabajadores están de bajón y tú realmente transmites lo que tú eres, lo tienes que transmitir y eso tu equipo lo nota, ¿no? Yo esto no me daba cuenta, pero nosotros aflojábamos y el equipo aflojaba. Sí que estaban ahí, sí que nos acompañaron, pero ellos se adaptaban al ritmo que tú les marcabas, ¿no? Entonces llega esa oportunidad de ir a esa formación y la verdad es que nos inscribimos y media hora antes no iba a ir. No iba a ir porque tengo mucho trabajo, estoy saturado, ahora que voy a ir allí. ¿Qué me tienen que explicar a mí? Después de 30 años, ¿qué me van a explicar a mí? Si yo lo sé todo, si esta gente a mí que me va a contar. Venga, vamos, que no tal, que cual, aprovechamos, comemos juntos y vamos. Y acabamos yendo a la formación. Entramos, yo pues con muy pocas ganas, de la verdad, de entrar, ¿no? Y aquello empezó y empiezan a decirte cosas que el 90% de las cosas que te dicen te suenan y las sabes y te empiezan a hacer ver que no eres único y que hay mucha gente que comete los mismos errores y que eso al final pues también tiene solución. Y a partir de ahí yo digo, bueno, voy a escuchar esto y no seguiré, pero no sé por qué acabé contratando el Reinicia. No sé por qué, ¿vale? Y acabé en el Reinicia en Barcelona y a partir de ahí pues ha pasado 1 año y medio, no ha pasado más de ese momento, ¿no? Hace justo 1 año que entramos la facturación en Level Up y dimos el primer salto, ¿no? Esperamos que este segundo año demos un segundo o tercer salto porque hemos vuelto a coger energía. Y Level Up ha sido como la vitamina que yo necesitaba después de todos estos 30 años de montaña rusa, de subir y bajar. Y estamos en un momento de subida, de bajada. Y Level Up me ha dado la oportunidad de dar ese impulso y ver muchas cosas que en un tiempo hacíamos, las habíamos dejado de hacer. Muchas otras que desconocíamos y estamos empezando a aplicar, ¿eh? Estamos en una fase todavía muy de implantación. Total. Porque estos días mi equipo ha estado haciendo equipos diamante, ¿no? Porque yo la primera vez que volví a casa casi que no me atreví a decir a mi mujer que había estado saltando y bailando, con lo soso que yo soy. Saltar y bailar es algo como que era donde ha sido, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba de las formaciones, intentaba transmitirle a mi equipo todas las emociones que yo había sentido y todas las cosas que quería hacer, ¿no? Me miraban con cara como diciendo, de qué planeta viene, de dónde viene. Entonces, el involucrar a la estructura y a la empresa en que sepan que este viaje lo podemos hacer de una manera conjunta y yo les estoy explicando que entra una cuarta década, o sea, vamos a ir por el año 40 de empresa y que estos 10 años tienen que ser otro crecimiento exponencial y aprovechar la experiencia de estos 30 años para con lo que sabíamos y con lo que estamos aprendiendo y vamos a aplicar, yo creo que no tenemos el límite y esa es la idea. Mira, te voy a decir una cosa porque me está encantando tu historia, me parece súper bonita esos momentos de subida, de bajada, cómo empezaste y que hayas dicho que estabas hace 2 años, nada más, estabas en un momento de completa desmotivación, sin fuerzas, que además has dicho que el negocio es el espejo, los ojos del espejo del alma y lo mismo sí. Los negocios el espejo de cómo está su líder. Me parece muy bonita ese paralelismo porque es completamente así, al final
en Level Up también decimos que un negocio crece tanto como sea capaz de crecer la persona que lo lidera. Y el hecho de que tú, a pesar de todas las subidas y bajadas que has tenido, no te hayas rendido, que puede ser que fueras un poco a regañadientes a esa conferencia, pero decidiste ir y no sabes por qué decidiste ir a Reinicia, pero bueno, siempre hay un porqué. Me parece muy bonito que hayas tenido como este paso y sobre todo me sorprende el hecho de que fueras lo suficientemente humilde para reconocer que todavía tenías muchas cosas que aprender y que esta última década, no vamos a decir última, ¿no? Pero esta cuarta década, ¿no? Sí. Que estás entrando, que es como que ya no hay límites. Me parece apasionante y que seas capaz de eso, de reconocer que todavía puedes aprender y explotar mucho más todo lo que es tu negocio. Si pudieras decir, hasta ahora, ¿cuántos cursos has hecho? ¿Qué formaciones has hecho? Con Level Up. Hice el Reinicia, he hecho explosión de ventas, nuevo líder, libertad, Objetivo Libertad. Objetivo Libertad. Y en unos días me voy a Bilbao a hacer Máster Comunicador. Y luego en noviembre tenemos Empresa Inversor. Exacto. Me las sé todas, ¿eh? Sí. De momento, y creo que haremos más. Seguro, porque al final esto también, o sea, la cuestión es que cuando ves que esto funciona, al final es como no quieres parar porque no quieres dejar de crecer, y más cuando has dicho que es una persona que te encanta la formación. ¿Por qué crees que la formación es tan importante? Sí, yo creo que la formación es muy importante porque te da la facilidad de abrirte camino en una situación en la que todos hacemos lo mismo. O sea, el 90% de las empresas somos pymes y tenemos una formación determinada, ¿no? La formación que se te da en las escuelas es la que es, pero cuando tú sales a la calle el mundo es totalmente diferente. Cuando yo empecé, yo hacía un plan de negocio a 5 años. Luego empezamos a hacerlo cada 3, luego cada año, luego cada 6 meses, y ahora hay que hacerlo prácticamente cada mes o cada momento hay que estar. Entonces, al final, es muy importante el que tú estés continuamente en formación, porque esa formación a ti te va a dar un factor diferencial sobre tu competencia. Porque si todos hacemos lo mismo y todos utilizamos los mismos mecanismos, no hay nada que te pueda diferenciar. Entonces, el pensar que tú crees que lo sabes todo sobre tu negocio es un error. Entonces, al final, yo creo que esa formación lo que genera es una diferenciación y eso luego tú lo puedes aplicar en tu producto, en la experiencia del cliente, en tu equipo. O sea, al final, yo por ejemplo en Level Up, después de muchos años, que antiguamente ya lo hacían, nosotros hace 20 años ya hacíamos el building team, que se llama, íbamos al pinball, ¿no? Y lo dejamos de hacer. Y el otro día en una reunión me decían, cuando hicimos el ejercicio con Carlos de equipos diamante que pusiesen momentos bonitos de la empresa, hubo 2 personas que pusieron la experiencia del pinball de hace 20 años. Yo cuando escuché aquello, digo, ¿por qué hemos dejado de hacer esas cosas, no? Fíjate que yo era algo que ni me acordaba, ¿no? Pero hubo gente que el ir al pinball, pues para ellos fue una experiencia. Entonces, la formación te abre los ojos a que la empresa va mucho más allá de lo que es la empresa, ¿no? Entonces, la formación es súper importante. Y luego es muy importante pues para marcar diferencias en tu sector. Si pudieras decir algo que hayas implementado de las formaciones que tienes, o sea, de las formaciones que has hecho, perdona, sí. Por ejemplo, de Objetivo Libertad o de explosión de ventas, si pudieras decir alguna estrategia que has aprendido en Level Up y que la has implementado, ¿de qué forma la has implementado? Estamos trabajando en varias. La verdad es que la primera y principal, y es la que estoy trabajando a fondo, es mi propia persona. O sea, mi yo como persona interior, el hacer un reset de quitarme antiguas creencias. Las empresas hace 30 años se llevaban de una manera muy diferente, ¿no? Antiguamente era todo como más rígido, era todo muy unitario, todo el mundo se le trataba igual. Yo siempre a veces lo comparo como el ejército. Yo soy de los que todavía he hecho la mili. Entonces en la mili había un capitán, decían las cosas y era así mi capitán, ¿no? Y al final la empresa hace 30 años ha evolucionado, pero era así, ¿no? Entonces al final hoy te das cuenta que cada trabajador es un mundo diferente y requiere una atención diferente. Y eso hace que Level Up me haya enseñado a tener las herramientas para empatizar y entender que cada persona tiene un problema diferente y los dos tenemos un objetivo, y ese objetivo que hay que buscar la manera de encontrarlo, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos trabajando. Otro aspecto en el que estamos trabajando es la implantación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Nosotros somos una de las empresas
que es Hostelbar, que es una empresa de venta online. Vendemos en toda España y Portugal productos y maquinaria de hostelería. Que, por cierto, esa empresa, te hago un pequeño corte, porque creo que es importante, nació en el momento del preconcurso y nació por una necesidad. Te explico el porqué. Nosotros teníamos un tipo de empresa, o tenemos un tipo de empresa de instalación en la que yo hago grandes instalaciones de grandes importes y el dinero entra y sale del banco, pero de una manera que lo ves. Entra y sale, pero no lo ves, ¿no? Y a veces haces grandes instalaciones y las acabas cobrando a 60 días. Entonces nosotros llevamos un problema de lo que era capitalizar la empresa, de liquidez. Entonces cuando estábamos en la época del preconcurso, yo le daba vueltas a la cabeza y pensaba, ¿qué negocio puedo montar que no se salga de lo nuestro para yo generar dinero y poder tener dinero en el día a día? Y pensé, ¿por qué no montamos una página online de maquinaria de hostelería? Pues podemos vender la maquinaria, nosotros la cobramos antes y estamos pagando a 30 días. Nos genera como una especie de póliza y vamos a poder financiarnos, ¿no? Y en aquel momento en España había 3-4 empresas de venta online, de maquinaria de hostelería, ¿eh? De venta online siempre ha habido, pero en ese caso y en ese sector ahora hay muchas más, ¿no? Entonces cuando nosotros empezamos fue por una necesidad, y esa empresa a día de hoy pues está en el top 5 de empresas de venta online en España y factura más del 50% de la facturación del grupo, solo la parte de venta online, ¿no? Y nació como una necesidad para conseguir liquidez. Entonces, por ejemplo, ahora estamos implantando inteligencia artificial en la página, ¿no? Estamos haciendo un nuevo e-commerce, una nueva tienda, y estamos trabajando pues con los e-bots, con los chatbots. Estamos haciendo ya pruebas pues con robots, pero que no solo te preguntan, sino que te están dirigiendo, ¿no? Les estamos diciendo qué producto nos interesa vender, por qué nos interesa vender ese producto, estamos dirigiendo al cliente hacia allí. Estamos alimentando de manera que está mejor preparado que cualquier comercial, porque en tiempo real te puedo poner un vídeo de demostración de la máquina que estás viendo, te puede poner las características técnicas de ese equipo y te está diciendo el por qué comprar esa y por qué no. Y además cuando ya te la está ofreciendo, te la pone en imagen en pantalla, te acompaña al carrito y cuando estás ahí aún te dice que si quieres accesorios, ¿no? Y llega un momento que el robot te puede dar el toque a la persona que está en la oficina y decir, oye, que esto está calentito ya, si quieres ya intervenir tú, interven, ¿no? Entonces, eso es un 24/7 que tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces eso, gracias también a venir a Level Up y Pablo, en una de las charlas que dio, pues empezó a hablar de estas cosas, entonces me empecé a interesar. Entonces, Level Up es que me ha abierto los ojos en muchos aspectos, ¿no? Entonces, si me preguntaba sobre Level Up y en qué ha aplicado, creo que esos serían dos claros ejemplos de aplicaciones de aprendizaje con Level Up. Que bueno, la verdad es que sin duda la inteligencia artificial ahora mismo es algo, además en Level Up ahora lo estamos aún potenciando más y ya no solamente de forma interna, sino también para una herramienta más que se va a ofrecer en el Top Back y en la formación de Level Up, porque es que tenemos que evolucionar también nosotros. Y bueno, Carlos lo llama inteligencia avanzada, porque al final la inteligencia artificial, sin una persona detrás que la potencie, no es más que pues una máquina sin uso, ¿no? Y que te puede dar información. Además, si te fijas, si tú lo has utilizado, puedes preguntarle cosas que como no la valides, puede ser que se esté inventando lo que le dé la gana y como tú no estés detrás haciendo el trabajo que tienes que hacer tú como factor humano y razonamiento analítico, ¿no? Más allá que el de la máquina y el del algoritmo, no funciona como tiene que ser, ¿no? Pero sí que es verdad que si la utilizas para potenciar todo lo que tú estás haciendo, y que me ha encantado esto que has dicho, ¿no? De el chatbot te hace toda la venta y cuando está caliente dice, oye, ahora es tu momento. O sea, me ha parecido fascinante porque además es como, vale, mira, cierra la venta. O sea, es que es maravilloso. Y lo del equipo, ¿qué cambios? ¿Tú has notado algún cambio real en este tiempo, después de 1 año y medio que lleva ya de formación con Level Up e inclusive después de haber hecho Equipo Diamante? ¿Hay algo que tú creas que ha cambiado en el equipo? ¿Has tenido algún feedback del equipo que te hayan dicho, Juan Antonio, chapo por esto? Bueno, yo creo que eso lo tendrían que decir ellos, ¿no? Pero al final sí que es cierto que son percepciones y yo siempre he sido una persona realmente muy abierta y fácil de trato, ¿eh? O sea, en ese aspecto también es verdad.
Pero sí que estaba en un momento de, vamos a llamarle, de paro, ¿no? De bajón emocional, y en el que, pues bueno, el Level Up lo que me ha dado es esa posibilidad de volver a acercarme a la gente. Yo creo que la gente sí que lo ha notado, ¿no? La empresa, creo que hay mejor ambiente, se nota. Hacemos barbacoas cada 15 días o 3 semanas. Hay flexibilidad en hacer las cosas de otra manera. Yo creo que ellos sí que han notado un cambio, y ese cambio yo lo que quiero ahora es que ellos también lo puedan vivir, ¿no? Porque no solo se trata de que yo implante cambios, sino que ellos también lo vivan, ¿no? Pues son tonterías, ¿no? Pero nosotros hay veces que tenemos equipos de trabajo que trabajan de noche. Hacemos reformas de cadenas de supermercados y por las noches pues cambiamos los lineales de frío y tal. Yo antes no iba, ahora de vez en cuando voy una noche y lo que hago, me quedo y ceno con ellos. Estoy allí 2 horas, ceno, nos lo pasamos bien, y yo creo que eso pues es una manera de formar parte del equipo, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que se notan, ¿no? La cercanía, el buen humor, y eso ellos lo han notado. Hay otro melón que me abrió Level Up, que es un melón arriesgado, ¿no? Que es cuando Level Up habla y dice que al final el trabajador tiene que estar bien pagado. No se me malinterprete, pero yo he abierto ahí un melón que he decidido, y lo he hecho durante este año, ¿no? El sentarme e intentar mejorar las condiciones de todo el mundo, ¿no? Pero a la vez les estoy intentando hacer ver que eso es posible si ellos responden, ¿no? Porque al final el gerente o el CEO o los empresarios no es que tengamos una varita mágica que demos con la varita y las cosas se generen solas, ¿no? Somos un poco la guía del equipo, pero si al final todo fluye para todos, ¿no? Entonces ahora estamos en ese momento de que yo he dado un paso adelante en cuanto a decir, apuesto por cambios, apuesto por mejoras en todo, pero ahora os toca también a vosotros entender y comprender que esto va de la mano de que no solo es mi responsabilidad, ¿no? Que hasta ahora muchas veces esto funciona así, 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 tú cobras por esto, y si esto no va, pues a lo mejor me podían decir, es que esto lo hacemos como tú dices y hacemos las cosas. Creo que el cambio de mentalidad ha sido también el que todos puedan empezar a participar y formar parte y que sean responsables, de decir, esto puede ser, pero si tú te sumas a esto y haces que esto sea posible. Mira, totalmente de acuerdo, y además, haciendo referencia a lo que has dicho antes es que las empresas no se gestionan como se gestionaban hace 30 años, las empresas de hoy en día no son como eran hace 30 años, y igualmente el trabajador de hace 30 años no tiene que trabajar ni podemos tener la misma mentalidad como hace 30 años. Sí que es verdad que todavía creo que tenemos como ese pensamiento, ¿no? Y yo creo que está bastante generalizado, salvo las empresas, lo siento por las empresas que no son de Level Up, ¿no? Pero yo sí que veo que empresas que yo que estoy dentro de Level Up y que soy parte del equipo de Level Up, y luego después de escuchar a un montón de empresarios como vosotros, ¿no? Creo que hay como ese cambio, ¿no? Esa parte que todavía ejecuta y emplea como hace 30 años y ahora ejecuta y emplea como este nuevo modelo, con esta nueva forma de trabajar, con esta manera de instaurar la inteligencia artificial, las redes sociales, el marketing e inclusive cómo tiene que actuar el equipo. Que es lo que tú has dicho, no es vienes, haces esto y se te paga esto. Al final, yo que soy parte del equipo, tengo como... Y lo hablo bastante a veces con mi entorno, ¿no? Para que realmente nosotros queremos más, pero no es, vale, quiero un aumento de sueldo y ya está, ¿no? Es que tiene que ser un win-win, yo te doy más, tú me das más, yo te doy más, tú me das más. Y creo que es importante que tanto los empresarios entiendan esto como el equipo. Por eso me parece maravilloso que cuando vosotros os formáis, también forméis al equipo, porque si nosotros no tenemos esa mentalidad, no podemos dar todo lo que somos, porque... Me repito, yo porque tengo la suerte de que trabajo en Level Up y esto está instaurado, o sea, lo que se enseña está todo instaurado en Level Up, y yo desde el momento número 1, yo llegué y desde el principio, vamos a hacer esto y quiero hacer esto y cómo hacemos esto y ¿para qué os parece si hacemos esto? En Level Up todo el equipo está continuamente planteando nuevas formas de hacer las cosas, veo un fallo,
rectificamos, no es lo que tú has dicho, es que las cosas se hacen como tú dices, no, es que tenemos que ser proactivos y creo que es importante y yo ya estoy notando esa diferencia de cuando hablo con mi entorno de amigas, de gente que trabaja, es que mi empresa, y yo hablo de la suerte que tengo en mi empresa porque tenemos estos valores, creo que es muy importante que tanto el empresario como pues los trabajadores, ¿no?, tengamos en cuenta de que las empresas y los empleos antes se gestionaban de una forma y ahora de otra, y que es que tenemos que cambiar esa visión y tiene que ser conjunta. Sí, yo es que creo que hay una cultura de demonizar al empresario. Y entonces al final yo siempre lo digo, ¿no? Hay empresarios buenos y hay empresarios malos, hay trabajadores buenos y hay trabajadores malos, hay políticos buenos, hay políticos malos y hay personas buenas y personas malas, ¿no? Al final se trata de que quizá pues por la cultura que tenemos, los medios de comunicación, de dónde venimos, pues se demoniza mucho al empresario y eso es una realidad, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a cambiar esa visión, ¿no? Claro, has abierto ahí un melón súper complicado, el de las nuevas generaciones o las nuevas maneras de ver las empresas, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, hace 27, 28 años que tengo un convenio con un instituto de formación profesional, ahora ya son módulos de grado superior, donde cada año me envían dos chicos para hacer prácticas y los tenemos unos meses y los tenemos ahí, ¿no? Y es curioso cómo en los años ha evolucionado, yo me doy cuenta cómo ha evolucionado la juventud que está estudiando, ¿no? El que ya intenta trabajar o viene formado, pues bueno, tiene unos hábitos, tú lo intentas adaptar a tu empresa, pero cuando te llega alguien que está sin hacer, que es verde, que todavía viene del colegio o de la escuela, ahí te das cuenta de que todos vienen con las mismas armas, la misma formación y ves en los años cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Y es curioso cómo se ha ido perdiendo, que no se me malinterprete lo que voy a decir, el compromiso. Y hay una falta de compromiso en la sociedad, de comprometerse a las cosas, ¿no? Entonces, al final, detrás del compromiso llega todo, porque un empresario puede poner la parte formativa, puede poner el enseñarte los conceptos básicos, el permitirte el error, el que tú crezcas, pero si tú no tienes unos valores o no tienes unas actitudes o no tienes un compromiso, eso te viene de serie. Yo no te puedo pedir a ti que te comprometas, ¿no? Si no lo llevas. Y creo que hay una falta ahí pero yo creo que también fallamos en el modelo educativo. Ahora ya entraríamos en una conversación complicada, ¿no? De que el modelo educativo, y nosotros que dependemos de tener trabajadores que utilicen las manos, el oficio, lo que es el oficio, se está acabando. Estamos en un sector en la que hace unas semanas estuve en Madrid en una ponencia de empresas del sector de refrigeración. Uno de los temas que pusimos encima de la mesa era el debate de la falta de profesionales, ¿no? Entonces, creo que va a llegar un momento en el que el que sepa utilizar las manos también va a ganar mucho dinero. Claro. Mira, has nombrado una cosa que me parece importante, que es completamente mi opinión personal, pero yo lo voy a decir. No creo que sea tanta falta de compromiso, sino falta de pasión. Porque una persona que hace lo que le gusta no le falta compromiso. Porque yo, por ejemplo, yo en mi día a día puedo tener más o menos compromiso en ciertas áreas de mi vida, pero te digo que el compromiso que yo tengo con Level Up, he trabajado anteriormente en otras cosas, he trabajado en hostelería y yo no tenía ese compromiso porque no me movía. Yo lo que hago en Level Up, a mí me mueve y no me hace falta que venga nadie a decirme, oye Aida, propone ideas, oye Aida, haz esto, oye Aida, necesito que te quedes. No me hace falta porque como lo hago con pasión y me encanta y además sé que donde estoy se me escucha y si quiero... antes no existía este podcast. Yo estuve tiempo, venga, y quiero hacer esto, y si hacemos esto, y hacemos lo otro. Y al final las cosas se dan cuando la gente hace lo que le gusta. Entonces, si este tema ha salido encima de la mesa y falta mano de obra, yo creo que estamos en un momento también en el que justo está apareciendo la inteligencia artificial. Creo que también hay un momento de incertidumbre por todas partes, de no sabemos hacia dónde se dirige todo. Pues oye, a lo mejor, mira, se me acaba de ocurrir la idea de que a lo mejor sería importante que os juntarais todas estas personas que como tú os dedicáis a la industria, porque además el otro día también, no sé dónde le veía, hace falta también gente que trabaje en el campo.
Hace falta gente que quiera dedicarse a ciertos oficios que están desapareciendo porque en esta sociedad ahora mismo estamos trabajando las cosas. Pues a lo mejor hay gente, a lo mejor se necesita una plataforma que dé voz a esas cosas que hacen falta, porque yo creo que ahora estamos en un momento en el que no sabemos hacia dónde se está dirigiendo el mundo laboral, porque muchos trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial, por el automatismo. Hay otros trabajos que están desapareciendo por falta de mano de obra. A lo mejor los tenéis que unir todos esos empresarios y juntaros y hacer una plataforma, un altavoz a gente que se necesita esto y esto. No lo sé, ¿eh? O sea, yo suelte la idea y a lo mejor sale algo, pero que... Y seguro que hay alguien que le gusta lo que hace, o sea, porque al final hay gente, tú eres un amante de lo que haces. Sí, me encanta, claro. Entonces seguramente haya gente que a lo mejor no lo conoce y necesite descubrirlo, o hay gente que se piensa que no hay trabajo. Entonces a lo mejor pues hay que reenfocar esto. Mira, mientras me dabas respuesta y hablabas, me has hecho resetearme y modificar parte de mi respuesta, ¿no? Al final, si no tenemos mano de obra, a lo mejor es culpa mía. Volviendo al concepto Level Up, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor tenemos que encontrar gente que nosotros, como la sociedad o el formato educativo actual no capta a esa gente, a lo mejor es nosotros, que somos los interesados, deberíamos de tomar acción y poner foco en eso, ¿no? Es decir, vamos a ir a buscar a esa gente, vamos a ofrecerles unas condiciones laborales y una formación, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Luego hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Porque también vivimos en una sociedad donde a la gente joven a veces se les hace ver o se les intenta hacer ver que el ganar dinero o el llegar a según qué sitios es fácil. Y eso es una realidad que no puede ser así, ¿no? Al final, ganar dinero es difícil. Hacerte rico trabajando es prácticamente imposible, si no todos seríamos ricos. Claro. Al final todos trabajamos, ¿no? Entonces al final se trata de que lo que tú haces lo hagas con pasión y eso te permita focalizarte en el tipo de vida que tú quieres tener, ¿no? Pero es importante hacerle ver a la gente que para llegar a según qué necesidades quieras cubrir en tu vida, tienes que tener ese compromiso, ese esfuerzo o esas ganas que tú decías que hay que tener, ¿no? Pero quizás somos los empresarios que también nos estamos ya moviendo en el sector, ¿eh? El empezar a dar voz de que es necesario el volver a tener formación profesional, a tener gente de base que puedas enseñar. Lo que pasa es que el formato contractual, el formato actual te lo complica mucho. Una persona de 16 años, contratarla hoy en día es muy complicada, tienes más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, cuando llegan con 18 o 19, es complicado formarlos porque consideran que en otros sitios ganan más dinero de manera más fácil o con menos esfuerzo, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que la sociedad como tal tenemos que reaccionar y ser realistas ante lo que se nos viene, ¿no? Porque al final hará falta gente que utilice las manos y yo repito, la gente que sepa utilizar las manos va a ganar mucho dinero. Sí, totalmente. Al final es que estamos en un momento de transición total, de nada es como antes y tampoco sabemos hacia dónde nos dirigimos porque se están implementando muchas cosas nuevas, hay muchos modelos de negocio nuevos, esto de las redes sociales, esto que se ve también que veces que es fácil, pero yo también, o sea, es que por otra parte yo tengo como una contradicción porque sí que es verdad que entrevistando a otras personas es que los jóvenes yo creo que no se está entendiendo la nueva forma de cómo piensa la juventud hoy en día, porque yo sí que los veo con ganas. Sí que es verdad que con ganas a lo mejor no de trabajar en ciertas cosas, pero es que a lo mejor nos está mostrando lo positivo que tienen estos sectores. Entonces yo creo que hay que, pues eso, cambiar y atreverse a hacer lo que ya los está haciendo, ¿no? Y además todos los empresarios que venís a formaros en Level Up ya estáis dando un cambio que es increíble y estáis haciendo que los negocios e incluso los empleos cambien y sean de otra forma y que nosotros también vayamos a trabajar de una forma diferente, porque además yo lo hago a mis padres, jolines, ojalá yo hubiera tenido un trabajo así cuando fuera joven. Mi madre me dice, nena, no hay nada para mí en el Level Up. Entonces es como, porque realmente se está haciendo un cambio, entonces no sé, hay que encontrar la manera de que inclusive la educación ya ha cambiado y está cambiando
y a lo mejor es desde la posición actual que tenéis ahora los empresarios los que tengáis que empezar a hacer algo diferente. Lo que sí que está claro es que hay un cambio. Sí. Y eso no se puede negar. Y al final, pues toca adaptarse y ver lo que está pasando. Sí, sí. Yo me reflejo, porque no lo he dicho, ¿no? Yo tengo 3 hijos además. Y la mayor tiene 18 y con ella empiezo y a 16 también, ¿no? A hacerles muchas preguntas que a veces me dicen, ¿por qué nos preguntas esto? Y yo, pues porque quiero averiguar según qué cosas, ¿no? Y entonces me deben venir porque anoche mismo les hacía una serie de preguntas. ¿Por qué nos estás preguntando todas estas cosas? Y digo, no, porque quiero saber en qué fase estáis. Les hacía preguntas muy básicas sobre formación empresarial para ver si pues, en los institutos donde están les daban esa formación y tal. Porque al final salen de la educación y en algunos aspectos creo que muchas de las herramientas que se necesitan para enfrentarte al día a día y el estar en la calle no se les dan. Y creo que esas armas son muy, muy necesarias, ¿no? Empezando por la formación personal interna, ¿no? Por el interior de las personas, ¿no? Y eso creo que es algo que también hay que trabajar, ¿no? Entonces yo con mis hijos intento experimentar y preguntarles para adaptarme a eso que tú me dices, ¿no? Que sí que es cierto que deben tener ganas, pero al final todos cuando queremos avanzar y crecer, pero tienen unas ganas seguramente diferentes a las que yo tenía o lo ven de una manera diferente porque las circunstancias realmente son muy diferentes, ¿no? Y creo que tenemos que entender los empresarios y las nuevas generaciones o los nuevos empresarios con las nuevas generaciones el saber que eso pueda... Sí, y también aceptar que luego, incluso también dentro de los jóvenes hay gente que tiene más ganas, que es más curioso un momento, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era más pequeña, yo no tenía estas inquietudes. Yo estuve durante un tiempo opositando y ha evolucionado y yo me he convertido en esta versión de mí con el paso de los años. O sea, al final cada uno... Y luego, por ejemplo, me fijo y veo... chavales a día de hoy con 22 años, con negocios, veo una chica en LinkedIn con 24 años que un premio de no sé qué, o sea, al final creo que no se puede decir que los jóvenes no tienen ganas, no tienen inquietudes, no tienen compromiso, porque yo de verdad y que los veo y bicho, por ejemplo, en las redes sociales, en YouTube, gente que tiene muchas ganas y me parece fascinante porque yo con 22 años no tenía esos pensamientos ni esas inquietudes. Estaba empezando, pero empezando. Y sin embargo otros que, pues tú por ejemplo con 19 años ya estaban montando negocio. Entonces yo creo que también hay que entender que cada uno tiene su ritmo, tiene sus tiempos y que le llega el momento cuando le llega. Igual que a tu negocio le llegó el momento de despegue, ¿no? Ahora en sus 30 años. Así que, no sé, yo creo que no hay que perder la esperanza. Vamos a proponer una asignatura de Level Up Eso es. en los institutos. Que además, para el que no lo sepa, también está la Fundación de Level Up, que sí. Ahí también trabajamos con chavales desde con familias desde los 3 años hasta los 18 años. Inclusive la Fundación de Level Up muchas veces va a fundaciones y asociaciones en las que también hay peligro de riesgo de exclusión, también con clientes de Level Up. Que lo que quieren es trabajar en que despertar en los chavales y en la gente joven estas inquietudes y esta nueva forma de ver la vida y esto que no se imparte de forma asidua en el colegio, pues que lo tengan de forma paralela en sus vidas desde los padres y desde pues asociaciones que también buscan que los chavales se desarrollen. Así que el que no sepa qué hace con sus hijos, Fundación de Level Up, ahí está. Y bueno, puesto ya que estamos ya terminando la... Ya estamos. Ya, sí, es que ha pasado volando. Si tuvieras que decir cuál ha sido el cambio más drástico que ha llevado tu negocio a cabo en este año y medio de Level Up, ¿qué dirías? En este último año y medio. Pregunta complicada. Pero bueno, yo diría que el afrontar el futuro con ilusión, para resumírtelo. Bueno, muy interesante. Sería una frase corta y sería esa. Yo creo que esa sería una buena frase para definirlo. ¿Cuál ha sido el nivel de facturación antes de Level Up y ahora este último año después de Level Up? Sí, bueno, hemos crecido unos 200.000 euros. Llegábamos a 4 millones de euros y nos hemos acercado. Y la idea es este año estar en los 4,5 o 4,6. Genial. Sí. Y has dicho antes que Level Up marcó un antes y un después. Sí. ¿Por qué?
porque después de 30 años de estar en el mundo empresarial y pensar que lo sabías todo y que lo has vivido todo, y haber estado subido en la montaña rusa, haber subido y bajado tantas veces, pues yo pensaba que ya pocas cosas podía aprender o se me podían enseñar, ¿no? Yo estoy abierto siempre a aprender, pero Level Up lo que hizo es hacerme parar, reflexionar, resetearme y darme una inyección de energía, ¿no? Pero en lo personal hay algo que, mira, no lo iba a decir, pero creo que es interesante decirlo, ¿no? Al final, la vida es como un puzzle, ¿no? Y tienes como diferentes piezas y cuando todas están desordenadas es complicada que la vida te funcione, ¿no? Entonces, cuando tú las piezas las vas poniendo en el sitio, las otras van viniendo solas, ¿no? Yo hace 1 año y medio, en uno de los cursos, Carlos hablaba del estar bien contigo mismo, ¿no? El transmitirlo y tal. Y hablaba de lo importante que es cuidarse, el aspecto físico, el hacer deporte. Y yo en el último año he perdido 36 kilos de peso. Wow. Y parte de responsabilidades de Carlos, porque uno de los cursos hablaba de esos temas, ¿no? Pues yo salí de ahí y dije, he caído en una especie de letargo, ¿no? En el que estoy como muy parado, no me cuido, no tengo tiempo para mí, he dejado de hacer deporte, la alimentación la tengo totalmente desordenada, era una pieza que había saltado de mi puzzle, ¿no? Y eso lleva pues a que se te desordenen muchas cosas del entorno. Al final, si tú no estás bien, eso afecta a tu entorno, afecta a tu alimentación, a tu comportamiento. Y uno de los cambios importantes que también he tenido es ese cambio de chip. Cambié hábitos, busqué un sitio, tengo un entrenador personal a día de hoy que me obliga a hacer deporte, si no es Sergio, le doy un saludo desde aquí, bueno, le enviaré también, es parte importante del cambio. Y yo decidí cambiar en muchas cosas y entonces decidí empezar a cambiar yo mismo. También estoy cambiando mi relación con mis hijos, con mi pareja. A pesar de llevar 34 años con mi pareja y esposa, pues creo que hay cosas para mejorar, ¿no? Cosas que a lo mejor se habían hecho mal, pues el verlas y reconocerlas y que no vuelvan a pasar. Entonces Level Up es un cambio primero personal, porque vuelvo a repetir, si los que dirigimos las empresas dirigimos personas. Desde el momento que tú cambias, eso tienes la capacidad de poderlo transmitir, ¿no? Entonces ese cambio es el que te permite evolucionar de esa manera. No sé si me he explicado bien en ese aspecto, pero eso es lo que te quería transmitir. Pues me parece de verdad digno de felicitar porque al final estás haciendo un cambio 360, ¿no? En todas las áreas de tu vida. No es fácil, no. Y más después de pues 30 años de muchas subidas y bajadas. Supongo que también esos momentos emocionales han tenido que ser súper duros. También cambios de alimentación, o sea, ha sido como un cambio tan grande. Te felicito de verdad porque me parece, pues eso, digno de como mínimo felicitar porque no es nada fácil lo que has hecho y bueno, me parece increíble lo que estás haciendo y es que de verdad me has dejado sin palabras con este cambio que estás haciendo en todos los niveles. Me parece también muy valiente por tu parte que lo hayas comunicado aquí, delante de todo el mundo, porque es también algo muy personal. Sí. Pero, oye, de verdad me quito el sombrero por ti, felicidades. Y de verdad que es que todavía me siguen sorprendiendo historias como la tuya, porque, y a pesar de que ya he escuchado varias, pero me sigue todavía sorprendiendo ver cómo de importante es cuando decidimos hacer un cambio y saber elegir con quién y entender el por qué es importante pues la formación, que la formación sobre todo Level Up no es únicamente empresarial, sino que es en todas las áreas de la vida y es que es imprescindible para tener la vida que queremos y no frívola, de no yates y viajes ahí sin parar, sino de una vida digna, cuanto menos de no tener que estar estresado, de pues tener una vida saludable, paz mental, poder dar a los empleados también la vida que se merecen los empleados, porque al final cuando hay una empresa que no da en la mayoría de los casos es porque no se puede, porque eso también es algo que yo creo que a lo mejor antes era un poco diferente, pero a día de hoy también está cambiando. Y creo que es importante que los empresarios que
crezcan, porque además había algo que quería comentar, y es que de cara a entender y a dejar de demonizar o que se deje de ver como al empresario de esa forma, en una de las primeras entrevistas que hice me acuerdo que Silvia Galvez se llama, es que yo cuando empecé el negocio, dice, claro, tú imagínate, un hijo de recién nacido, un negocio que no funcionaba del todo bien, unos empleados que no hacían las cosas bien porque yo no sabía hacerlo. O sea, tú que no sabes hacerlo bien, que estás viendo que no hay rentabilidad, que estás viendo que el equipo no es sostenible, que tu vida se te desmorona. O sea, ¿cómo vas a hacer y cómo vas a gestionar bien una empresa y un equipo? Y encima, cuanto peor vas tú, peor va el equipo, y el equipo cuanto peor va. O sea, es como un círculo vicioso. Entonces, creo que se tiene que empezar a entender que los empresarios tienen que formarse. Cuando un empresario se forma, empieza a hacer las formas de manera optimizada para él y para el equipo, y el equipo también puede crecer. O sea, creo que es maravilloso todos los empresarios que os atrevéis a hacer esto, porque es que es lo que necesita la sociedad. Una empresa y un empresario que sepa ser un buen empresario y que sepa gestionarlo bien, para que el empresario como líder del equipo, ¿no? y del negocio esté en calma, lo gestione todo bien, y a partir de ahí pueda delegar, pueda formar al equipo, pueda alinear al equipo en los valores, y el equipo a partir de ahí pueda tener su vida, tener su trabajo, que sabe lo que necesita la sociedad, trabajadores, y en sintonía todo, ¿no? Así que de verdad, felicidades a todos los empresarios que estáis atreviéndose a ser honestos y humildes, y a dejaros, pues eso, muchas veces romper muchas creencias y dar el paso a esto que está haciendo, porque es muy importante para la sociedad que haya este cambio. Así que de verdad, felicidades a todos los empresarios que estáis aquí, y a los que vais a estar y estáis todavía viendo estos podcasts, que esto, como lo ha dicho Juan Antonio, es un antes y un después. Así que de verdad, muchísimas felicidades, porque creo que historias como la tuya son el ejemplo de que se puede a pesar de todo. No, gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer y he estado muy, muy a gusto. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, porque ha sido maravilloso, y seguro que le puede servir a mucha gente que no sabe qué hacer, que está un poco decaído con su negocio, en su vida, y no está pasando un buen momento para su negocio. Seguro que yo creo que puede ser como una chispita de motivación. Se puede, seguro. Diles un consejo. No te rindas nunca. No te rindas. Si tienes foco y tienes un objetivo claro, no te rindas. Los resultados llegan. Ahí está. Pues ya sabéis, no rindáis, como ha dicho Juan Antonio, un placer. Ya sabéis, enviar este contenido a aquellos empresarios que penséis que puede ayudarle. Comentad si queréis que tratemos algún tema, si tenéis alguna duda. Activar la campanita para no perderos ningún lunes este podcast. Nada, muchas gracias y un saludo.